Todo eso no fue amor, fue hambre. Olieron tu urgencia como sangre, tu debilidad como carne abierta, tu soledad como una invitación a devorarte sin culpa. Los narcisistas no buscan amor, buscan energía, entrega, vulnerabilidad disfrazada de deseo. Te hacen sentir deseado, pero no visto, apreciado, pero nunca amado. Te suben al altar, solo para sacrificarte con elegancia. Este video es un mapa del infierno emocional al que entras cuando te enredas con un narcisista, pero también es un arma, porque entenderlos no es para justificarlos, es para sobrevivirlos, para cazarlos si es necesario, para dejar de ser el platillo favorito de quienes solo aman mientras mastican. Pero, igual este video puede ayudarte a ser un narcisista y a comer emociones. Suscríbete a Sumus Bestiae y consigue mi manual en el link del perfil, porque aquí no vas a encontrar consejos para sanar. Vas a encontrar fuego, frialdad, estrategia y un nuevo instinto, el de no volver a ser presa. 1. Te escanean como presa débil. ¿Alguna vez sentiste que alguien te conocía demasiado rápido? Como si pudiera leerte el alma sin que dijeras una palabra. No era magia, era escaneo. Porque los depredadores emocionales tienen un radar brutal. Huelen tu necesidad, detectan tu inseguridad, saborean tu carencia como si fuera un aroma irresistible. Y si estás roto, si estás buscando amor, si vienes con el corazón sangrando, para ellos eres carne lista para ser devorada. Te miran a los ojos y en segundos ya saben si extrañas a alguien, si estás en duelo, si dudas de ti, si te cuesta estar solo. No necesitan mucho, una sonrisa nerviosa, una sobreexplicación, una pregunta fuera de lugar. Todo les da pistas. Mientras tú crees que están encantados contigo, ellos están mapeando tus heridas. ¿Te falta validación? Te la van a dar. ¿Necesitas aprobación? Te la van a sobredosificar. Pero todo eso tiene un precio, tu entrega total. Porque no están enamorados de ti. Están hambrientos de lo que puedes ofrecer cuando estás roto. Este es el primer golpe. No seducen con amor, seducen con estrategia. Imitan la atención, copian la escucha, repiten lo que tú necesitas escuchar, no por empatía, sino por cálculo. Y eso los hace peligrosos. No se muestran como amenaza, se disfrazan de refugio. Mientras más sulks estás, más irresistible se vuelve su aparente conexión. Y aquí viene el giro. No es que seas débil, es que te mostraron lo que querías ver, y tú lo compraste sin cuestionar. Si tú aprendes a mostrar solo una parte, a mantener el misterio, a poner filtros desde el inicio, te vuelves ilegible. Y un depredador no ataca lo que no entiende, no muerde lo que podría tener veneno. La frialdad táctica es tu primer escudo. ¿Quieres que dejen de escanearte? No les des datos, no reacciones, no les abras el alma en la primera cita. Hazles difícil adivinar lo que sientes. Usa la sonrisa como máscara, el silencio como frontera, la indiferencia como idioma. Si no saben en qué punto estás herido, no saben dónde atacar. Y eso los desespera. Pero si crees que eso es sutil, espera a ver lo que hacen después. Porque una vez que ya saben tu punto débil, te idealizan. Y ahí es donde comienza la droga. 2. Te idealizan para drogarte. Al principio no te aman, te exageran. Te convierten en mito, en salvador, en ser único e irreemplazable. Y tú, sediento de conexión, te lo tragas entero. No estás recibiendo afecto, estás recibiendo una droga. Una sobredosis de validación disfrazada de romance. No es amor, es un anzuelo disfrazado de admiración. Y funciona, porque la mayoría no quiere ser amado, quiere ser necesario. Desde el inicio te dicen que eres distinto, que nunca sintieron algo así, que les entiendes como nadie, que eres su persona. Todo parece demasiado perfecto, demasiado rápido, demasiado intenso. Y ahí debería encenderse la alarma, pero no lo hace. ¿Por qué?
Porque el hambre emocional te vuelve ciego. Porque cuando vienes de rechazo, cualquier elogio parece verdad. Porque si llevas años sin ser visto, basta un par de frases para sentir que encontraste lo que siempre buscaste. Pero esa idealización no es por ti, es por ellos, por su necesidad de proyectar, por su obsesión con construir un objeto perfecto al cual aferrarse y luego destruir, porque eso hacen. Primero te suben, te inflan, te engrandecen y cuando ya estás en las nubes, te dejan caer sin previo aviso, porque el ciclo no es amor, amor, más amor. El ciclo es idealización, control, descarte. Y lo más enfermo, cuando te están idealizando, tú te esfuerzas más. Quieres cumplir la fantasía. Quieres no decepcionar. Quieres ser ese ser perfecto que ven en ti. Te acomodas, te moldeas, te sobreexplicas, te entregas. Y ahí ya no eres tú. Eres una proyección tratando de no romperse. Exactamente lo que buscaban, porque mientras tú te adaptas, ellos toman control. La solución: nunca te emociones por una admiración precoz. Desconfía de lo que llega demasiado rápido. La intensidad no es amor, es manipulación camuflada. Responde con frialdad elegante. Si te dicen eres diferente, responde, lo sabrás con el tiempo. Si te llaman único, responde, no me conoces aún. Eso los desconcierta. Y cuando un narcisista no puede inflarte, tampoco puede explotarte. Ahora lo entiendes. No era amor lo que te daban, era droga emocional. Y si caíste en ese efecto, lo que viene es peor. Porque una vez que te tienen alto, te aíslan, y lo hacen con una sonrisa. 3. Te aíslan mientras te sonríen. ¿Y si el encierro no empieza con rejas, sino con elogios? ¿Y si el aislamiento emocional no se siente como prisión, sino como privilegio? Eso hacen los carnívoros emocionales. No te separan de los demás con gritos, te separan con caricias. Te convencen de que el mundo externo estorba, que solo dentro de su órbita estás a salvo. Pero lo que parece conexión es encierro disfrazado de amor exclusivo. Todo empieza con frases sutiles. No necesitas a nadie más. Eres suficiente para mí. ¿Por qué siempre hablas con esa gente si yo estoy aquí? Suena bonito, ¿no? Porque al principio se siente bien. Sientes que le importas, que quiere pasar todo el tiempo contigo, que eres su centro. Pero detrás de eso hay una estrategia silenciosa. Reducir tu universo, alejarte de tus fuentes externas, reescribir tu rutina para que gire en torno a su estado de ánimo. Cada gesto parece tierno, pero es una mordida más a tu libertad. Poco a poco te vas aislando sin darte cuenta. Cancelas planes. Te alejas de amistades que no entienden lo suyo. Ya no cuentas tus problemas a otros porque ella es quien más te entiende. Incluso tus momentos de soledad dejan de ser tuyos, porque ahora todo lo filtras a través de su reacción. Si algo te pasa, piensas en cómo le afectará. Si alguien te busca, dudas en responder. Si te invitan, te cuestionas si eso provocará distancia. El aislamiento ya no es físico, es psicológico. Estás rodeado de gente, pero emocionalmente ya perteneces solo a él o ella. Y lo peor, cuando empiezas a notarlo, es demasiado tarde. Si intentas recuperar tu espacio, reaccionan. Te acusan de frío, de distante, de egoísta, de esconder cosas, porque el aislamiento es su forma de controlar tu atención, tu afecto, tu tiempo. Si no estás completamente en su jaula, sienten que los estás traicionando. Porque un carnívoro emocional no tolera compartir la presa. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que si tú aceptas ese aislamiento como prueba de amor, ya estás condicionado. Ya cediste tu libertad a cambio de pertenencia. Ya estás dispuesto a recortar tus vínculos, tus pasiones, tus hábitos, con tal de evitar el conflicto con esa persona. Eso no es amor. Eso es secuestro emocional con tu consentimiento. Aquí es donde giras la partida.
Empieza a recuperar tu autonomía en silencio. Agenda planes sin avisar. Responde mensajes sin permiso. Vuelve a conectar con lo que eras antes de conocerlo, access a. Cuando note que estás volviendo a ti, intentará asustarte con abandono, con distancia emocional, con drama. Pero no cedas, porque lo que realmente teme es perder el control de tu aislamiento, y cuando no puede encerrarte, deja de tener poder sobre ti. El carnívoro emocional necesita que estés X para manipularte. Necesita que dependas solo de él, ella, para interpretar tu valor. Pero si recuperas tu red, tu mundo, tu propio eje, ya no puede mantenerte en jaula. Te busca en el centro de su dominio, pero tú ya no estás ahí. Y si crees que eso fue enfermizo, prepárate, porque lo que sigue es peor. Ahora que ya te aislaron, comienzan a confundirte. Te hacen sentir como un dios y como basura al mismo tiempo. Y ahí es donde empieza la distorsión emocional más peligrosa de todas. 4. Te hacen sentir único y basura. A la vez te elevan para después escupirte desde la cima. Te dicen que eres lo mejor que les ha pasado, y al día siguiente te tratan como si fueras un error. Te empujan al cielo y luego desaparecen. ¿Y tú? Confundido, adicto, intentando regresar al lugar donde fuiste especial. Ese es el truco. Te hacen sentir el punto más alto que has tocado, para luego dejarte rogando en el punto más bajo. Cuando te hacen sentir único, lo hacen con una intensidad que te hipnotiza. Te llaman mi milagro, mi sanación, mi alma gemela. Te miran con esa mezcla de admiración y deseo que derrite cualquier defensa. Y entonces tú crees, bajas la guardia, empiezas a construir desde esa validación. Te reprogramas desde su mirada. Ya no eres tú, eres lo que ellos ven en ti, o lo que dicen ver. Pero justo cuando te acomodas en esa nueva identidad idealizada, te golpean con una frase, con un gesto frío, con una indiferencia que no puedes comprender. Y entonces empieza la distorsión. Hoy te dicen que eres lo mejor, mañana que estás exagerando. Hoy eres todo lo que quieren, mañana no pueden con tu intensidad. Y así, sin que te des cuenta, tu sistema emocional empieza a quebrarse, porque no sabes quién eres. Porque si eres tan valioso, ¿por qué te tratan así? Y si te tratan así, ¿por qué te dijeron que eras todo? Te vuelves adicto a la aprobación intermitente, a la validación a gotas, a la ilusión de volver al tú que ellos inventaron, porque ya perdiste el rastro de quién eras antes. Esta ambivalencia no es casual, es una técnica. El narcisista necesita confundirte para que dependas de su juicio. Si tú no sabes tu valor, entonces ellos pueden definirlo. Si tú dudas de ti, entonces ellos pueden corregirte. Y así, pasas de ser especial a ser culpable, de ser admirado a ser cuestionado. Y mientras más te esfuerzas por volver al pedestal, más te arrastras, más pierdes dignidad, más cedes poder. Pero aquí está el secreto. Nadie que te ve realmente como único te hace sentir como basura. El que te ama no juega con tu autopercepción. El que te cuida no alterna ternura con veneno. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se apaga. Esa necesidad de validación muere. Y con ella muere el control que esa persona tenía sobre ti. ¿Cómo responder? Deja de reaccionar. Deja de corregirte por su culpa. Deja de buscar consistencia en alguien que vive de la contradicción. Observa su patrón. Te levantan solo para tener más de dónde dejarte caer. Aprende a reconocer el ciclo y no entres más. Si hoy eres maravilloso y mañana eres insoportable, entonces no eres tú el que cambia. Es el guión que usan para controlarte. La próxima vez que te digan, nunca sentí algo así, recuerda que también dirán, me haces daño, en menos de una semana. La próxima vez que te eleven con palabras, míralo como una trampa disfrazada de altar. Y cuando empiecen a devaluarte, no te defiendas.
Solo sonríe con frialdad. Esa sonrisa no es venganza, es liberación. Y si ya estás roto por ese vaivén emocional, prepárate. Porque lo que viene ahora no es confusión, es castigo. Te van a dejar en silencio. Te van a ignorar con precisión quirúrgica. Y no por olvido, sino para domarte. 5. Te castigan con silencio para domarte. No te gritan, no te golpean, no te insultan, te matan en silencio. Te apagan poco a poco, como quien sofoca una llama con los dedos sin dejar rastro. El castigo más violento que usa un carnívoro emocional no es el golpe, es la ausencia calculada. Y cuando ya te tienen emocionalmente adicto, ese silencio no es vacío, es tortura. Todo empieza después de una discusión, o incluso después de algo que tú ni siquiera sabes que hiciste. De pronto, el cariño desaparece. Las respuestas se enfrían. Los mensajes tardan más en llegar o no llegan. Ya no te miran igual, ya no se ríen. Y lo peor, no explican nada. No te dicen qué pasó. Te dejan adivinando, revolcándote en la incertidumbre. Y tú, en lugar de enfadarte, te esfuerzas. Buscas el error. Pides perdón. Cedes. Te rebajas, porque quieres que vuelva esa calidez que te dieron antes, porque en el fondo sientes que hiciste algo mal, aunque no sepas qué, y ahí es donde te tienen. Te educan con frío, te premian con atención y te castigan con distancia. Tú, como perro condicionado, aprendes a no molestar, a no reclamar, a no pedir, a no ser demasiado, porque cada vez que expresas algo, viene el hielo, el cierre emocional, el vacío, y así te doman, te reprograman, te moldean desde el miedo a ser ignorado. El narcisista no necesita imponer su poder con fuerza, lo impone con ausencia. Lo más perverso es que, cuando por fin te rinden un poco de atención, tú lo agradeces como si fuera un favor, como si fuera un premio, como si esa persona te hubiera rescatado del abismo, cuando en realidad fue quien te empujó, y te vuelves dependiente de esa lógica. Haces lo que sea por evitar el silencio, por evitar la desconexión, por no volver a sentirte abandonado. Ya no amas, obedeces, ya no eliges, te sometes. Pero hay una ruptura posible, una grieta. Si en lugar de suplicar, respondes con más silencio. Si en lugar de preguntar ¿estás bien?, no escribes. Si en lugar de asustarte, sonríes. Ellos no saben qué hacer con eso. El castigo pierde poder cuando no provoca. El silencio se vuelve espejo. Y los narcisistas no toleran ver su propio reflejo sin aplausos. Empieza por algo simple. La próxima vez que te castiguen con distancia, no lo tomes como una agresión. Tómalo como una oportunidad. Usa ese espacio para reconstruirte, para salir, para leer, para volver a ti. Que no vean reacción, que no haya súplica, que no haya ansiedad, solo presencia. Porque cuando descubren que su castigo ya no duele, se sienten impotentes. Y esa impotencia es tu liberación. Pero no cantes victoria aún, porque ahora que ven que el silencio no te somete, van a provocarte con algo más sucio, los celos. Y cuando caes en eso, el juego cambia de nivel. 6. Te provocan celos y luego te acusan de tóxico. Nada te va a romper más que ver cómo te reemplazan, sin siquiera haberte soltado. Nada te enloquece más que sospechar que ya hay alguien más. Mientras tú sigues ahí, fiel, colgado de una ilusión. Los carnívoros emocionales conocen ese veneno. Lo dosifican con precisión. Te lo sirven en insinuaciones, miradas al celular, risas misteriosas, comentarios ambiguos, y tú caes. Porque quieres exclusividad en una relación que nunca fue real. Porque te sedujeron con la ilusión de ser único, pero te amarran con la amenaza de ser reemplazable. Te provocan celos con arte. Nunca dicen abiertamente lo que hacen, pero dan señales, nombres que repiten,
Historias con amigos que suenan demasiado cercanos. Mensajes que ocultan justo cuando entras. Respuestas frías después de haber estado ocupados. Y tú sientes cómo la ansiedad te devora el estómago. No quieres reclamar, no quieres parecer inseguro, pero tu mente ya se está rompiendo. No puedes evitarlo, porque lo que parecía tuyo ahora parece compartido. Y lo peor, no tienes pruebas, solo intuición, solo energía, solo una certeza que arde sin tener palabras. Cuando por fin no aguantas y lo confrontas, ahí viene la trampa final. Te acusan de celoso, de paranoico, de controlador, de inmaduro. Todo se invierte. Ahora tú eres el problema. Tú eres el inseguro. Tú eres el que necesita terapia. Y ellos, los que solo estaban viviendo su vida. Y si insistes, se alejan. Te castigan. Te retiran el afecto. Te hacen sentir culpable por haber sentido lo que ellos provocaron con precisión. Porque así doman tu dignidad. Te hacen creer que mereces menos por haber pedido claridad. Y entonces, ¿qué haces? Te retraes, te callas, te tragas los celos, los corajes, las dudas. Te vuelves sumiso y empiezas a tolerar todo lo que antes no hubieras permitido, porque prefieres eso a perderlo todo, porque ya no sabes si estás viendo claro o estás loco, y eso es lo que querían, que cuestiones tu percepción, que no confíes en ti, que el único que pueda definir la realidad sea él o ella. Pero aquí puedes romper el ciclo. Los celos que no se provocan, no matan. Los celos que se siembran son manipulación. La próxima vez que te hagan dudar, no explotes. Observa. Toma nota. No reclames. Retírate. Corta la energía. Que no sientan que pueden alterarte con sombras. Que si insinúan, tú simplemente te distancias sin drama. El silencio frío frente a la provocación mata más que 1000 reclamos, porque el narcisista vive para verte reaccionar. Si no lo haces, se envenena con su propio juego. Y si sientes que ese frío que estás usando te aleja, es cierto, pero no de la persona. Te aleja de la trampa, porque después de provocarte celos y culparte por reaccionar, viene lo peor. Te van a aplastar emocionalmente con algo más profundo. Van a culparte por sentir, por tener emociones, por ser humano. Y entonces te van a pedir que entregues el alma. 7. Te culpan por sentir y luego piden tu alma. ¿Sabes cuál es el crimen que cometes con un narcisista? Sentir. Sentir demasiado. Sentir a destiempo. Sentir lo que no conviene. En su mundo, tus emociones no son legítimas, son amenazas, y cada vez que te atreves a mostrar una, te culpan, te castigan, te hacen dudar de ti. Pero luego, y aquí está la ironía perversa, te piden que abras el alma, que les cuentes tus traumas, que seas transparente, porque no quieren que sientas libremente, quieren que sientas para ellos, que tus emociones les pertenezcan, que seas un templo al que solo ellos tienen acceso. Todo empieza cuando expresas algo real: tristeza, rabia, ansiedad, confusión. Y lo haces con honestidad. Crees que estás en un vínculo donde puedes hablar, donde puedes compartir lo que sientes, porque apenas lo haces, cambian la atmósfera. Se tensan, se alejan, te acusan de estar siempre igual, de ser muy complicado, de tener problemas sin resolver. Lo que salió de tu interior como necesidad de conexión se convierte en arma contra ti. Te enseñan que sentir tiene consecuencias, que mostrar tu dolor es ser una carga, y tú aprendes, te autocensuras. Empiezas a medir cada palabra, cada emoción, cada lágrima, cada tono. Comienzas a hacer cálculos antes de hablar. ¿Y si se molesta? ¿Y si se aleja? ¿Y si cree que estoy exagerando? Y así, poco a poco, te mutilas emocionalmente. Te vuelves una versión editada de ti mismo, diseñada para no incomodar, para no provocar silencios, para no arruinarlo todo otra vez.
tu autenticidad empieza a desaparecer. Ya no eres un ser humano con emociones. Eres un actor, cuidando cada gesto para mantener su aprobación. Y lo peor no es que no puedas sentir. Lo peor es que, de repente, te exigen que lo hagas, que les cuentes tus heridas, que les muestres tu oscuridad, que les abras la historia que nadie conoce. Pero lo hacen después de haberte hecho sentir que tus emociones son defectos, y tú, con el alma rota y la autoestima erosionada, lo haces. Abres el pecho, entregas lo que te queda, y con eso te conviertes en prisionero emocional, porque lo que entregaste ya no es tuyo, es de ellos, y un día, cuando estés débil, cuando intentes defenderte, lo usarán contra ti. Aquí es donde debes despertar. Las emociones no son un problema. El problema es entregarlas a quien no sabe recibirlas. El problema es sentir con fuerza frente a alguien que solo busca control. Tú no estás roto por sentir. Estás herido porque cediste tu alma a alguien que te hizo creer que era segura y luego la usó como cuerda. La próxima vez que alguien te haga dudar de lo que sientes, no te corrijas. Obsérvalo. La duda que te imponen no es tuya, es su mecanismo de poder. Y si ya estás en esa jaula emocional, sal con estrategia. Recupera tu centro sin explicaciones. Empieza a sentir sin avisar, sin pedir permiso. Siente lo que quieras, pero sobre todo, siente frialdad. Usa tu dolor como blindaje. Haz que tus emociones se conviertan en territorio sagrado al que ya no cualquiera entra. Porque cuando dejas de justificar lo que sientes, recuperas el alma que te robaron. Y si creías que la culpa era el peor grillete, espera. Porque lo que sigue es aún más maquiavélico. Cuando los enfrentas, cuando por fin levantas la voz, se convierten en víctimas. Te giran el juego. Te hacen sentir cruel por defenderte. Y ahí es donde muchos vuelven a caer. 8. Se victimizan cuando los enfrentas. Justo cuando por fin tienes el valor de hablar, ellos se quiebran, pero no porque hayan entendido tu dolor, no porque reconozcan sus errores. Se quiebran para evitar el golpe. Se doblan antes de que tú los enfrentes con fuerza. Se convierten en víctimas justo en el instante en que deberían estar rindiendo cuentas. Y tú, confundido, desarmado, los abrazas. Porque te enseñaron que quien sufre no puede ser el culpable. Eso hacen. Te lastiman durante días, semanas o meses. Te manipulan, te enfrían, te castigan. Y cuando por fin decides enfrentarlos, algo cambia. De pronto, ya no eres tú el herido. Ya no importa lo que te pasó, porque ahora están mal. Ahora están cansados, estresados, con problemas familiares, con ansiedad. De pronto, todo se gira. Tú vienes con fuego en la voz y te encuentras con lágrimas en los ojos. Te dicen que se sienten atacados, que no los entiendes, que se sienten presionados, que estás siendo muy duro. Y tú, que probablemente eres empático, bajas el tono, suavizas tu verdad, postergas tu enojo, te transformas de víctima en cuidador, de reclamante en salvador. Y así, en cuestión de segundos, te arrebatan el derecho al dolor. Ya no puedes reclamar, porque mira cómo están, porque tú sabes que son sensibles, porque no lo hicieron con mala intención. Y entonces te callas, te traicionas, te tragas el reclamo para no causarles más daño. Pero eso no fue vulnerabilidad, fue defensa, fue actuación, fue inversión de roles para mantener el control sin parecerlo. El narcisista no siempre grita ni impone. A veces se esconde bajo la máscara del sufrimiento para seguir manipulando sin mancharse las manos. Y mientras tú sientes culpa por hacerlos sentir mal, ellos respiran aliviados. Porque el foco ya no está en ellos, está en ti, en tu exceso, en tu poca empatía, en tu manera fea de decir las cosas. Y otra vez, el juicio se gira. Otra vez, el poder cambia de manos. Aquí necesitas claridad brutal.
Una víctima real escucha, reconoce y repara. Un manipulador disfrazado de víctima evita, distorsiona y confunde. Si cada vez que los enfrentas se quiebran emocionalmente, no estás frente a una persona herida. Estás frente a alguien que no tolera perder el control. Y el que no tolera perder el control va a convertir cada crítica en una excusa para hacerte sentir culpable por tener voz. La próxima vez que eso pase, no suavices el mensaje. Mantén tu tono. Habla con frialdad. Ignora las lágrimas si vienen sin acciones. Observa si sus palabras son promesas vacías o compromiso real. Y si todo es drama, pero nunca cambio, entonces ya sabes qué es. No te está escuchando, te está actuando. Y tu error sería creerte el papel. Y si crees que eso fue bajo, espérate. Porque después de usar el papel de víctima para evitar ser enfrentados, te van a castigar por haber intentado enfrentarlos. Te acusarán de exagerado, de emocional, de inmaduro. Te llamarán intenso, mientras por dentro les fascina que aún estés ahí. Y ahí viene el siguiente golpe, el más irónico, el más cruel. Te desearán frío, después de haberte odiado por sentir. 9. Te acusan de intenso y te desean frío. Primero les encanta tu fuego, y luego te queman por encenderte. Te buscan por tu energía, tu pasión, tu capacidad de sentir hasta los huesos. Pero apenas muestras emoción real, apenas exiges claridad, apenas reclamas algo que duele, te acusan, te dicen que estás exagerando, que siempre haces drama, que eres emocional, que no controlas nada, te etiquetan como problema. Pero lo irónico es que si te enfrías, si dejas de buscar, si te vuelves distante, también te reclaman, también se quejan, también te desean de vuelta con la misma intensidad que antes criticaron. Este juego es venenoso, porque no importa lo que hagas, siempre estás mal. Si sientes, eres un caos. Si no sientes, eres frío. Si hablas, agotas. Si te callas, te acusan de indiferencia. Te ponen entre dos espejos deformados, uno donde tus emociones son amenazas y otro donde tu distancia es una traición. Y mientras tú te esfuerzas por encontrar un punto medio, por ser más equilibrado, por no molestar, por no perderlos, ellos observan, miden, controlan. Porque el objetivo nunca fue entenderte, fue gobernarte, y tú entras en ese ciclo. Te cuestionas todo, relees tus mensajes antes de enviarlos, te editas cuando hablas. Quieres expresar pero sin sonar muy intenso. Quieres conectar pero sin ser demasiado. Y lo que antes era tu autenticidad se convierte en ansiedad crónica. Empiezas a dejar de ser tú para mantener su calma. Te vuelves tibio, comedido, predecible, pero ni así funciona, porque cuando ya no hay intensidad, también se aburren, también se alejan, también te acusan, de frío, de distante, de no dar lo mismo que al principio. Entonces entiendes, no están buscando amor, están buscando energía emocional que puedan absorber y desechar a voluntad. Quieren pasión que no los cuestione, quieren presencia sin exigencia, quieren devoción sin profundidad. Y tú, con todo tu mundo emocional, te conviertes en un juguete que les queda grande, pero que no quieren soltar. La salida: deja de calibrarte para encajar en sus contradicciones. Si tu intensidad los asusta, no es tu problema. Si tu frialdad los irrita, tampoco. Deja de caminar en puntas para no romper un cristal que ya está fracturado. El verdadero poder no está en apagar tu fuego, está en dirigirlo, en usarlo cuando quieras, en encenderte para quien pueda sostenerlo, y en congelarte cuando alguien quiera incendiarte solo para apagarte después. La próxima vez que te digan «eres muy emocional», responde sin miedo: «Sí, y por eso soy imposible de manipular sin que lo note». Y si te dicen «ya no eres como antes», sonríe, porque ese antes que extrañan era la versión tuya que aún no entendía el juego. Pero prepárate,
porque si no te pueden controlar con la emoción ni con la contradicción, usarán el cuerpo. Te seducirán con placer y luego te castrarán con frialdad quirúrgica, y ese ciclo te puede volver adicto sin que te des cuenta. 10. Te seducen con sexo y luego te castran con frialdad. Primero te hacen sentir deseado como nunca, luego te miran como si fueses nada, te atrapan con miradas que queman, con caricias que prometen redención, te dan un orgasmo y al día siguiente ni un mensaje. Te hacen sentir el centro de su universo, solo para después retirarte el cuerpo como castigo, porque para ellos el sexo no es intimidad, es trampa, es control, es droga emocional que te dan solo para volverte dependiente y después cortar el suministro. El juego es perverso. Te elevan con deseo auténtico, con entrega brutal. Te hacen sentir tocado, visto, deseado con una intensidad que desactiva todas tus alarmas. Porque el cuerpo, cuando se siente adorado, baja las defensas. Y ellos lo saben. Te hacen creer que hay una conexión especial, que entre ustedes hay algo único, profundo, casi místico. Pero no lo hacen por pasión. Lo hacen porque saben que ahí es donde te vuelves adicto. Y después te quitan todo. Ya no hay caricias, ya no hay interés, ya no hay juego, ni insinuación, ni contacto. Te tratan con indiferencia, te dicen que están estresados, que no es buen momento, que el sexo no lo es todo. Pero el mensaje no es racional, es emocional, porque tú lo sientes como un rechazo absoluto, como si hubieras sido usado y ahora descartado, como si tu valor dependiera de si hoy les da la gana tocarte o no. Y ahí empieza el castigo. Intentas recuperarlo, intentas excitar, provocar, reconectar, pero ya no es como antes. Y el contraste te mata, porque no hay nada más destructivo que haber sido deseado con furia y después ser tratado como si no existieras. Tu autoestima se derrumba. Empiezas a pensar que hiciste algo mal, que dejaste de gustarles, que perdiste el encanto, pero nada de eso es real, es estrategia, es manipulación sensorial. Ellos regulan la intensidad del deseo como si fuera una palanca. Te dan, te quitan, te dan otra vez, hasta que ya no sabes si estás amando o rogando. Y lo más enfermizo es que cuando tú te alejas, ellos vuelven, con otra dosis de pasión, con otro momento épico. Y tú, con la memoria del cuerpo, cedes. No porque seas débil, sino porque estás programado para vincular placer con conexión. Pero en este caso, no es conexión, es enganche. Es la zanahoria que te dan antes de volver a alejarse. Es una adicción que se retroalimenta de tu vacío. ¿Cómo rompes el ciclo? Recuperando tu cuerpo como territorio sagrado, dejando de medir tu valor por cuántas veces te buscan o te tocan. El sexo puede ser una herramienta poderosa, pero en manos equivocadas, es una cadena. La próxima vez que alguien use el deseo como anzuelo y el silencio como castigo, responde con frialdad estratégica. No ruegues, no insinúes, no pidas. Cierra la puerta y observa qué hacen cuando ya no pueden usar tu cuerpo para manipular tu alma. Y si crees que eso fue desgarrador, lo que sigue es aún más sutil, más invisible, porque cuando el cuerpo ya no basta, atacan con la mirada, una mirada que miente, pero te hipnotiza, y es ahí donde muchos caen sin saber por qué. 11. Te hipnotizan con miradas que mienten. No te enamoraste de una persona, te enamoraste de una mirada que te prometía salvación. No fue una conexión de almas, fue hipnosis. Te miraron como si fueras todo, y por eso les diste todo. Pero esa mirada no venía del alma, venía del hambre, del cálculo, de la necesidad de atraparte sin decir una palabra, porque el depredador emocional más peligroso no seduce con el cuerpo, seduce con los ojos, y cuando tú caes ahí, ya no razonas, obedeces. Esa mirada te atraviesa, te lee, te escoge. Desde la primera cita,
Desde la primera conversación te sientes visto de una forma que nadie más te ha mirado, como si esa persona pudiera ver tu núcleo, tus grietas, tu potencial. Y tú, que has estado esperando tanto tiempo ser visto, te derrumbas. Bajas la guardia. Sientes conexión, pero no es conexión, es captura. El narcisista usa la mirada como aguijón, como llave, como anzuelo, y una vez que entras, no puedes salir sin sangrar. Esa mirada cambia según lo que necesitan. A veces es intensa, como si te desearan más que a nada. A veces es dulce, como si fueran incapaces de hacer daño. A veces es ausente, como si no estuvieras ahí, justo cuando más los necesitas. Y tú vives para volver a esa primera mirada, la que te hizo sentir especial, valorado, único. Pero esa mirada fue una herramienta, no una verdad. Fue fabricada para abrirte, para hacerte sentir elegido, para domesticar tu atención. Y lo más cruel, cuando tú intentas imitarla, devolverla, corresponderla, no recibes lo mismo, porque ya no están jugando a enamorarte, ya te tienen. Ahora usan la mirada para controlar, para marcar territorio, para castigar con distancia, para provocar inseguridad. Te observan en silencio cuando saben que estás incómodo. Te esquivan cuando saben que necesitas consuelo. Y tú, como animal condicionado, interpretas cada gesto como un mensaje divino. Cada mirada se vuelve código, cada evasión se convierte en castigo. Y entonces entras en el juego más insano de todos. Empezar a actuar, a hablar, a moverte solo para recuperar esa mirada. Como un niño que hace trucos para que sus padres lo vean. Como un adicto que vive para una sola dosis. Ya no estás en una relación. Estás atrapado en una danza de espejos donde cada mirada suya define quién eres tú. Si te miran con amor, vales. Si te miran con frialdad, te hundes. Si no te miran, desapareces. La salida, no busques esa mirada, devuélvela con vacío. Cuando te observen, no reacciones. Cuando te esquiven, no supliques. Aprende a ser impenetrable. Que tus ojos sean muro, no ventana. Que no puedan entrar. Porque el que entra por los ojos llega al alma sin permiso. Pero si tú los cierras, si los enfrentas con calma, si sostienes la mirada sin temblar, entonces ellos se asustan. Porque ya no pueden jugar contigo. Porque ya no puedes ser hipnotizado por lo que ya descubriste como truco. Y si pensabas que eso era lo más bajo, falta una vuelta más. Porque una vez que ya rompieron tu mente con miradas que mienten, te van a hacer pedir perdón por sus desprecios. Y ahí es donde se completa el ciclo. Tú te conviertes en culpable de haber sido tratado como basura. 12. Te hacen pedir perdón por sus desprecios. Te ignoran, te enfrían, te tratan como si estorbaras. Y cuando ya no puedes más, cuando explotas, cuando dices lo que sientes, tú pides perdón. Pides perdón por ser humano, por tener límites, por reaccionar ante el desprecio. Pides perdón por no ser su muñeco emocional. Y eso es exactamente lo que buscaban. Hacerte creer que tu dolor es un exceso, que tu reacción es el problema, que su frialdad es tu culpa. Te programan para agachar la cabeza, después de haber sido golpeado con indiferencia. Todo comienza con algo sutil. Te responden con monosílabos. Te quitan el entusiasmo. Te hacen sentir pesado, inadecuado. Y tú empiezas a sospechar, pero te aguantas. Luego llega el desprecio disfrazado, bromas que duelen, comentarios pasivo-agresivos, cambios de humor ilógicos. Ya no eres tratado con calidez, sino con desdén, como si estorbaras, como si cansaras, como si tu presencia fuera una molestia tolerada. Y lo más enfermo, tú buscas cómo mejorar, cómo agradar más, cómo volver a ser como antes, hasta que estallas, hasta que preguntas, hasta que te atreves a decir, ¿por qué estás así conmigo? ¿Te pasa algo? ¿Hice algo mal? Y ahí ocurre el truco maestro. Se ofenden, se alejan más,
Te acusan de malinterpretar, de ver cosas donde no hay, de ser demasiado sensible. Y tú, en lugar de ver la agresión, ves tu supuesta fragilidad. Te sientes culpable por haber sentido el desprecio. Te arrepientes de haber hablado. Empiezas a pensar que exageraste. Y al final, te disculpas. Les das exactamente lo que quieren. Control desde abajo. Y así te enseñan que si reclamas, pierdes. Que si sientes, te castigan. Que si hablas, todo se rompe. Aprendes a dudar de tu percepción, a revisar tus palabras, a sentir culpa por haber sentido, y entonces ellos ganan. Pueden herirte una y otra vez, sin jamás tener que hacerse responsables. Porque tú terminas asumiendo la culpa emocional por cada desequilibrio que ellos provocan intencionalmente. ¿Cómo lo rompes? Con una verdad brutal. Quien desprecia y luego se ofende cuando lo notas, no es emocionalmente inmaduro. Es estratégicamente cruel. Y el antídoto no es discutir, es dejar de justificarte. Es observar sin explicar. Es poner límites sin llanto, que te vean firme, silencioso, frío. Que no les expliques cómo te sientes, que no les pidas que lo entiendan. Porque si tú dejas de intentar reparar lo que no rompiste, el juego se cae. El poder cambia de manos. La próxima vez que te hagan sentir culpable por notar su desprecio, no reacciones. Diles, no te estoy atacando, solo estoy observando lo evidente. Y luego, desaparece, porque nadie desprecia lo que no tiene. Y si ya no te pueden hacer dudar de ti, ya no pueden usar la culpa como collar. Pero no bajes la guardia, porque si ya no funciona el desprecio, usarán el amor como látigo. Jugarán con tu deseo más profundo, ser aceptado tal como eres, y te amoldarás tanto a ellos que olvidarás quién eras. Y ahí empieza el punto más insidioso de todos. 13. Cuando te amoldas te odian, cuando te retas te aman. Al principio te pedían entrega, empatía, comprensión. Te suplicaban que fueras más flexible, más paciente, más maduro. Te daban pistas de lo que necesitaban en alguien. Y tú, con la esperanza de ser suficiente, te adaptaste. Cambiaste tu lenguaje, tu energía, tus límites. Te amoldaste como arcilla emocional para encajar en su molde. Pero cuando por fin lo lograste, cuando te hiciste exactamente lo que querían, te dejaron de desear. Esa es la contradicción infernal del narcisista. No quieren lo que tienen. Quieren lo que pueden domar, lo que pueden moldear, pero que aún opone resistencia. Si tú te entregas por completo, si les das todo antes de que lo pidan, si cedes por miedo a perderlos, pierdes igual, porque ya no representas desafío, porque ahora ya no te desean, te desprecian, porque tu esfuerzo por encajar les demuestra que no tienes identidad propia. Y eso, para ellos no es amor, es debilidad. Y ahí comienza el castigo. Ya no responden igual, ya no te buscan, ya no hay esa intensidad del principio. Ahora todo es indiferencia, crítica velada, aburrimiento. Empiezan a compararte, a distanciarse, a provocarte. Y tú, confundido, piensas que hiciste algo mal, entonces te esfuerzas más, das más, cedes más, y con cada concesión te vacías más. Te conviertes en una sombra de lo que eras, un reflejo de sus exigencias, una marioneta emocional, y lo más enfermo, ellos lo saben y lo usan. Pero cuando por alguna razón te hartas, algo cambia. Cuando dejas de contestar rápido, cuando no suplicas, cuando los enfrentas con frialdad, con distancia, con un haz lo que quieras, de pronto vuelves a importar. Te buscan, se inquietan, preguntan, te desean, porque el desafío renació, porque ya no tienen el control, porque ahora tú representas una amenaza a su dominio emocional. Y en la lógica narcisista, el amor no es afecto, es posesión.